Listo. Buenos días, igual con los hermanos que se acaban de conectar. Estamos en un episodio más y en una revisión semanal de la ley de Moisés, como se escribió en Hechos 15. Desde tiempos antiguos hay quien predique a Moisés, donde es leído en las sinagogas cada día de reposo. Y entonces, en base a lo que se estableció en aquel concilio, nosotros seguimos instruyéndonos en la ley, aquella que dice que si no hubiera sido nuestra delicia, hubiéramos perecido en nuestras aflicciones, y también que es la única perfecta y capaz de convertir nuestra vida en el Salmo 19. Entonces vamos a iniciar con el estudio de hoy. Hoy nos corresponde la parashá, se llama Kitizá, es la novena porción del Éxodo. Estamos a 2 porciones de acabar este libro. Comprende los capítulos 30, versículo 11, hasta el capítulo 34, versículo 15. La traducción literal de esta frase Kitizá se traduce como cuando levántese. Vamos a ver por qué. Normalmente en nuestras traducciones encontramos cuando hagas el censo o cuando cuentes. Pero pues vamos a estar analizando por qué no, lo vimos el anterior año. Hoy es 6 de marzo del 2021 y estamos en el 22 de Adar del 5781. Muy atentos porque la siguiente semana estamos iniciando el mes más importante de todos, el mes de Aviv, el cual tenemos la grandiosísima cita de Pesach, y pues estén atentos a las publicaciones en la congregación que hay anuncios muy importantes. El versículo para esta semana dice lo siguiente: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y precisamente en este recorrido de este año hemos atravesado momentos difíciles en varias áreas. Y yo recuerdo, digo es un año porque justo esta fue la última porción que compartimos antes de que inicie la cuarentena y posteriormente, por supuesto, la pandemia. Entonces, nada está al azar. Y estas porciones, aunque fueron separadas de acuerdo a hombres y a tradiciones de hombres por la casa de Judá, guardan un profundo significado profético. No me llama la atención que justo cuando inició la pandemia, el Señor nos haya dicho que mantengamos la cabeza levantada con esta porción. Y hoy, un año después, el mensaje sigue siendo el mismo y lo seguirá siendo por siempre. Entonces, me acordaba también, mientras avanzaban las semanas, justo iniciamos el libro de Levítico y yo decía, bueno, se acaba el libro de Levítico y volvemos a la iglesia. Nada, seguimos en Números, Deuteronomio, ya volvimos a empezar la Torá, hasta acabamos Génesis, ya acabamos Éxodo, y las cosas no se restablecen. Y el Señor dice algo claro en Eclesiastés, que nunca digamos que los tiempos pasados son mejores que los presentes, que no hay ninguna sabiduría en eso. No importa que tan dulces hayan sido antes, lo que está por venir es lo mejor, porque aguardamos la venida de nuestro Señor Yeshua. Entonces, la exhortación de este versículo es porque el escritor sabe que naturalmente experimentamos desánimo ante los continuos hechos que se van dando en nuestro país, asesinatos en las cárceles, desapariciones, cosas tan estremecedoras que la gente comparte con tanto morbo y con tanta facilidad el video de descuartizamientos y cosas muy terribles, ¿no? Y eso golpea el corazón. Sin embargo, el mensaje para hoy, pues bueno, va alineado a eso, a levantar el ánimo, las manos y las rodillas paralizadas. ¿Qué vimos la clase anterior? Se acordarán que hablamos de los estatutos perpetuos. Decíamos que aquella frase implica que un mandamiento no se va estrictamente a lo tácito, o sea, a lo de ese momento, sino que tiene una implicación para lo posterior. Por ejemplo, decía que traigamos aceite para las lámparas en la porción anterior, para la lámpara, para que se mantenga prendida eternamente. Decía, esto es estatuto perpetuo, entonces tiene una implicación profética más allá. Acordarnos siempre, siempre que lean que es estatuto perpetuo, entender que no se está refiriendo solo a ese momento, sino va un poco más allá y tiene una implicación directa con nuestro Mesías.
¿sí? Entonces, y bueno, en virtud de eso analizamos qué era el aceite para prender la lámpara, quién era la lámpara. En, en Proverbios nos decía que la lámpara del Señor es el poder del Adán. Y de acuerdo al judaísmo, pues solo hay un Adán, pero para nosotros sabemos que el postrer Adán, nuestro Señor Yeshua, es aquel que vino a resplandecer en nosotros y aquel que nos proveyó el aceite de la unción para que estemos sujetos a Él. ¿Sí? Entonces, uno de los significados del aceite, la sujeción a nuestro Señor y Dios. Analizamos también las vestiduras sacerdotales. ¿Cuál era eh, el propósito o más bien cuáles eran los requisitos para entrar a servir al tabernáculo? El uno era llevar las vestiduras y el otro era apartarse de la iniquidad para entrar en el servicio. Había que cumplir con estos dos requisitos. Entonces, bueno, las vestiduras, por supuesto que no se refiere a que vamos a hacernos el traje de sumo sacerdote, sino a la implicación que tiene hoy en día. En Colosenses dice, vístanse como escogidos de Dios, y ahí enumera algunas aristas del carácter de una persona que ha sido santificada por Dios. Y la iniquidad, hablamos de qué era la iniquidad, ¿recuerdan? Decíamos que era el grado en el que yo quiero ocultar mi pecado para seguirlo practicando. Entonces vimos que no había sacrificio por la iniquidad, sino sacrificio por el pecado. Entonces, volver al pecado en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Sin descontextualizar. Por otro lado, veíamos que el propósito de estas vestiduras era darnos gloria y hermosura. La gloria entendíamos que no era un brillo, no era una luz, no era un vientecito. Por ejemplo, cuando cantamos la canción Está cayendo tu gloria sobre mí, de pronto nos imaginamos, no sé, eh, algo que no se ve ni se siente, pero la gloria es la manifestación del poder de Dios a través de los frutos del Espíritu, decía muy bien la otra clase. Nosotros mismos somos la manifestación de la gloria del Señor cuando empezamos a cumplir los mandamientos. Y decíamos al final de la clase que la tierra será llena de tu gloria. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando los justos hereden la tierra. Somos la gloria del Señor. Y bueno, finalmente la hermosura es aquel estado en el que nos vamos a hacer semejantes a Él. Sí, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza, dice en el Salmo 17. Entonces, la hermosura, el estado final en el que nos vamos a finalmente aparecer a Dios, coherederos de su gracia. Y analizamos muy rápidamente aquel carnero de la consagración de Aarón, que hablaba de un carnero que le iba a llenar, y es lo que hizo nuestro Señor Yeshua, y como dicen Colosenses, ustedes están completos en Él. Es la plenitud de todo y el que lo llena todo en todos. Entonces, bueno, algunos puntos de lo que vimos la clase anterior, muy amplia, la parasha. Y hoy, ¿en qué nos vamos a estar enfocando? Tiene muchos elementos para tratar esta porción. Habla del becerro de oro, habla de las tablas de la piedra, habla del Shabbat, habla también de los requisitos que debe tener una persona para presentarse al servicio. Entonces, vamos a centrarnos en el Shabbat y en los requisitos del servicio a Dios. Es importante recordar que todo lo que estamos leyendo está ocurriendo ahorita en el monte Sinaí, en ese periodo de 40 días y 40 noches. Moisés va a descender en el capítulo 32. Mientras tanto, está conversando con Dios respecto a estas instrucciones. Entonces, eh, pues mantengamos eso en cuenta hasta que leamos que él finalmente descendió. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Éxodo capítulo 30 para empezar con nuestra porción. 30, versículo 10. Ya llego, ya llego. Versículo 11, perdón. Dice lo siguiente. Habló también, estamos en Éxodo 30, versículo 11, habló también el Señor a Moisés diciendo, pues lo voy a leer como tenemos en todas nuestras traducciones. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona cuando los cuentes
para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Tengo que pagar para que me cuenten? ¿Tengo que pagar para entrar en este censo? Como sugiere el versículo. Después de pagar, ¿soy libre de las plagas? Voy a silenciar micrófonos. Eso es, ya. Entonces, bueno, este versículo nos está diciendo que cuando cuentes a una persona, él te tiene que dar una ofrenda y que después será libre de plagas. Entonces nos hacemos las preguntas. Primero, ¿pago para que me cuenten? Segundo, después de pagar me estoy librando de las plagas, es decir, no tengo que guardar mandamientos, sino solo pagar un dinero, que es como sugiere la traducción. Y más allá, ¿cuándo se cumplió este contagio? ¿Sí? Entonces, son preguntas que dejan ver que hay lamentablemente una traducción equivocada del versículo por cualquier razón. Entonces, entrando muy levemente a la gramática hebrea, muy levemente, esa palabra tizá viene del hebreo nasa, ¿sí? Que significa levantar, ¿sí? Significa levantar, no hay nada que hacer. No se trata de cómo me parezca traducir a mí o a otra persona. Siempre ha sido levantar y en muchos otros versículos van traduciendo levantar, pero aquí le ponen cuando senses, de la nada. Entonces, bueno, eso por un lado. Segundo, no traducen la palabra cabeza. Entonces, con mucha humildad me permito presentarles una leve corrección del versículo y si pueden anotar también para que quede claro, enhorabuena. Está ahí en pantalla. Éxodo 30, versículo 11. Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, según su encargo, cada uno dará un pago de reconciliación por su vida, para que no haya plaga en ellos. Eh, ¿De dónde lo he sacado? Pues he visto directamente las palabras del original. ¿Sí? No me estoy inventando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es el hecho de levantar la cabeza? El hecho de levantar la cabeza significa el estado o el proceso que tiene Dios con nosotros para liberarnos y ponernos a su servicio. Ya hablamos en el anterior año que cuando yo levanto mi cabeza a los cielos, cuando tengo la mirada firme allá arriba en las cosas que no se ven, que, que no se corrompen por el ladrón ni la polilla, estoy recibiendo luz. Entonces, cuando yo levanto mi cabeza, cuando el Señor levanta mi cabeza, está resplandeciendo en mi rostro a fin de que yo pueda irradiar con esa luz a los demás. Entonces, que el Señor levante mi cabeza es un sinónimo de decir que Él me ponga a servirle en algún ministerio y de alguna manera. ¿Sí? Esa es la opción, ese es el significado de cuando levantes la cabeza. Entonces, aquí en Éxodo 30 no está instruyendo o dando las directrices para un censo. Al contrario, está dando el ordenamiento o cuál va a ser el proceso para todos aquellos que quieren servir en el tabernáculo. Recordemos que hasta este punto todavía no pasa lo del becerro de oro, así que el servicio estaba abierto para todas las tribus, ¿sí? Entonces, por eso le está diciendo, cuando levantes la cabeza de alguno de los hijos de Israel, de acuerdo a sus ministerios, póngase en tiempos actuales, vamos a decir, si alguno es de la alabanza, si alguno es profeta, si alguno enseña a niños, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, cada uno va a tener que dar un pago de reconciliación, va a tener que pagar, dice, por su vida, para que no haya plaga en ellos. Entonces, ¿por qué hay que pagar para entrar al servicio? Es una pregunta interesante, pero no es un dinero cualquiera, es de reconciliación o de expiación, ¿sí? Porque es la misma palabra de Yom Kippur, aquí le ponen como cofer. Entonces, manda a que paguen una reconciliación. Estamos en el 12, voy a seguir leyendo. Dice, esto dará todo aquel que sea encargado. Es decir, toda persona que iba a servir tenía que pagar medio shekel, conforme al shekel del santuario. El shekel es de 20 gueras. La mitad de un shekel será la ofrenda elevada para el Señor. Entonces está poniendo el valor, ¿no? Todo el que sea encargado de 20 años para arriba dará la ofrenda al Señor. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio shekel. Cuando dieren la ofrenda elevada al Señor para hacer reconciliación por sus vidas. ¿Sí?
Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las reconciliaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será memorial a los hijos de Israel delante del Señor para hacer expiación por sus vidas. Entonces, ¿por qué hay que pagar? Volvemos a la pregunta al inicio. ¿Por qué tenían que pagar para volver a servir? Porque vamos a leer en el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 3, dice lo siguiente. El momento en que Adán peca y Eva también, pasan inmediatamente a ser propiedad de Satanás, ¿sí? Se rompe esa comunión perfecta. Y es por eso que son desterrados del jardín del Edén. Entonces, ya no son expresiones de Dios, porque han sido contaminados con la mentira de Satanás. Y es lo que dice aquí en Isaías 52:3. Dice, porque así dice el Señor, de balde fueron vendidos, por tanto, sin dinero serán rescatados. Es decir, ustedes se vendieron, siendo tan valiosos, se vendieron gratis. Y como se vendieron gratis, yo no les voy a comprar con dinero. Entonces, ¿con qué nos compró el Señor? Sí, exactamente. En Primera de Pedro 1, 18, 19 dirá lo siguiente. Ahorita estamos aplicándolo con el sentido de nuestro Señor Yeshua, leyendo la Torah, pero aplicándola a nuestros días. Dice, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de ustedes. Entonces, el, el pago de reconciliación que dio nuestro Señor para que podamos ser sacerdotes, para volver a instaurar el sistema, fue su sangre. Y vemos que el Señor también está cumpliendo esta parte de la ley, ¿sí? No es suelto, sino estaba escrito que para que alguien entre a servir al tabernáculo, tenía que dar un pago de reconciliación. ¿Por qué? Fuimos vendidos o nos vendimos. Entonces, el pago que dio el Señor para reconciliarnos fue su sangre, ¿sí? ¿Y, y por qué? ¿Por qué? Porque más allá de todo esto, aquí donde dice en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10, eh, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y aquí viene la clave, por esto tenía que hacerse el pago. Eh, Voy a admitir, ya. Dice, porque si siendo enemigos de Dios, ese era nuestro estado original, enemigos de Dios. ¿Y cómo iba el Señor a meter un enemigo en el tabernáculo? ¿No? Tenía que volver a comprarnos y a reclamarnos. Dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, punto uno para entrar a servir hoy a nuestro Señor, haber sido beneficiarios del pago de su sangre. Punto uno. En el servicio tiene que haber un pago, no de oro, ni de plata, ni de cosas corruptibles, sino de su preciosa sangre. Dice Colosenses, vamos a añadir Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Listo. Entonces marca la primera condición, pagar una reconciliación. Vamos a la segunda condición para ser lavados. Volvemos para ser lavados, para entrar al servicio del tabernáculo. Éxodo 30, versículo 17. Habló el Señor a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Entonces estaba en la mitad, entre los dos elementos, ¿no? Dice, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Y curioso, ¿por qué solo las manos y los pies? ¿Por qué no la cabeza de pronto? ¿Por qué no la cara? ¿Por qué no cualquier otra parte? ¿Por qué solo las manos y los pies? Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida al Señor, se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por las generaciones. Entonces aquí viene la clave. Es de estatuto perpetuo que nos lavemos las manos y los pies. Ahora, ¿qué quiere decir? Que antes de entrar a la iglesia, ¿vamos a coger agüita? No.
ese estatuto perpetuo ya le da la dimensión espiritual. Entonces, ¿por qué tenemos que lavarnos las manos y los pies? Estaba conectando un poquito de versículos eh, ante esto, indagando por qué las manos y los pies. Entonces hay que recordar dónde estaban nuestros pies antes. El Salmo 40, versículo 2 nos dice que nuestros pies estaban sumergidos en un lodo cenagoso. Y con esos pies sucios, si nosotros entramos al tabernáculo, vamos dejando huellas, huellas de nuestro pecado, huellas de nuestra maldad. ¿Y para qué son las huellas? Para retomar el camino. Entonces, si nosotros vamos viendo esas huellas, vamos a regresar a donde estábamos. Entonces, el Señor nos dice que nos lavemos los pies y no que nosotros podamos, sino que Él nos lava con el agua que es su palabra, para que nos dice, ¿quién te juzga? Los pecados de tu lodo cenagoso quedaron atrás. Vete y no vuelvas a pecar. Entonces, con esos pies ya vamos a ver para qué nos sirven. Y ahora las manos, ¿qué pasó con las manos? Nuestras manos estaban manchadas de sangre, dice en Isaías capítulo 1, versículo 15. Y ese contexto habla de personas religiosas. Entonces dice, hastiado estoy de sus sacrificios, de sus ofrendas, de sus donas nuevas. Ustedes van a clamar a mí, yo no les escucharé porque sus manos están manchadas de sangre. Entonces, en ese contexto, ¿qué significa tener las manos manchadas de sangre? Haberle seguido al Señor por religiosidad. ¿Sí? Entonces, tenemos dos condiciones antes de conocerle a Yeshua. La religiosidad y el pecado con el cual no nos podemos acercar al tabernáculo. Ahora, cuando Él viene y ya nos paga ese precio de reconciliación, Él nos lava, que es el siguiente paso para entrar al servicio del Señor. ¿Y en qué se convierten esas manos manchadas de sangre y esos pies? Isaías 52, versículo 7. Los pies pasan a ser lo siguiente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae el evangelio, del que anuncia la paz, que te trae nuevas del bien, del que publica la salvación, que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, mis pies lavados cumplen un propósito que es el de anunciar el Evangelio. Y cuando decimos del Evangelio, por supuesto, no nos referimos a los 5 libros que narran la vida de nuestro Señor, sino a todo el compendio de la palabra. ¿Ok? El Evangelio de ayer, hoy y siempre, como estudiamos la otra vez. Y ahora, ¿qué pasa con mis manos? Primera de Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, por eso teníamos las manos manchadas de sangre. Recordemos que el Señor Yeshua dice que de cierto escucharon que no mataremos a nuestro prójimo, pero cualquiera que se enoje y llame fatuo al hermano ya ha cometido homicidio. Entonces, esa religiosidad nos envolvía también en un sistema de iras y contiendas. Pero ahora ya no. Nuestras manos han sido santificadas. ¿Y cuál es el propósito de que ya tenga manos santas? Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Entonces, con mis manos santas y con mis pies para llevar el Evangelio, mi propósito ahora es anunciar lo que el Señor ha hecho en mi vida. Para eso viene el lavamiento. Ya paga una reconciliación, ya nos lava y eso nos da pies para anunciar y manos para extender a nuestros hermanos que están perdidos. Como dice más adelante, a algunos que estén en el fuego, arrebátenlos de ahí, ¿sí? Con las manos en sentido simbólico. Entonces, por eso toma el sentido de estatuto perpetuo, no que tenemos que lavarnos las manos con agüita y los pies también, sino en el sentido espiritual. ¿Cómo estoy llevando mis manos y mis pies limpios? ¿Ya? Entonces, si hay preguntas también, por favor, siempre pueden avisarme si voy muy rápido. Volvemos a Éxodo 30, versículo 20. Claro, en el tiempo del tabernáculo, aquí Sandrita nos dice si en ese tiempo era literal. Por supuesto, era literal, pero gracias a nuestro Señor Yeshua entendemos, tiene un paso más allá, algo más alto. Y por ejemplo, dice en la Pascua que no rompan el hueso del cordero. Entonces, ¿qué sentido tenía ese entonces, antes de Yeshua? No podíamos decir, pero viene Él
y se entiende que cuando en la cruz muere, pues no le quebraron nada, pues ahí tiene sentido. Entonces lo mismo estamos haciendo, analizando la profundidad de estos mandamientos a la luz de su palabra, ¿ya? Entonces estamos en el versículo 20 de Éxodo 30. Dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para el Señor. Entonces, siempre cuando estemos ya ministrando al Señor de distintas maneras, ¿sí? De distintas maneras, vamos a ver qué nos dice Romanos 2, versículo 17 al 24. Siempre tenemos que estar limpios para ministrar, porque si no va a pasar lo siguiente. Dice Pablo, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y bueno, sigue mencionando esas situaciones. Entonces, yo estoy anunciando la palabra para alabar a otros, pero no me estoy lavando a mí mismo. Y no porque nosotros podamos, repito, todo es gracias a nuestro Señor Yeshua, pero siempre, siempre, siempre tenemos que empezar por nosotros haciendo el análisis, viendo la viga del ojo, ¿sí? Y muy estrictos con nosotros mismos. Para con los de afuera, misericordia y mansedumbre, porque el amor cubrirá multitud de pecados, pero nosotros sí estamos para ajustarnos al último jal, y eso es lo que nos mantiene, ¿sí? Entonces, bueno, decía que que nos lavemos. ¿Y por qué? Voy a abrir segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 21. En estos versículos, el apóstol Pablo habla de nuestro cuerpo como utensilios del tabernáculo, ¿sí? Y esto es importante, voy a leerlo para hacer una conexión más adelante. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Evita profanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desvariaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Mesías. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia, se lava de estas cosas, será un utensilio para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, que después del lavamiento yo soy un utensilio de su tabernáculo para honra, ¿sí? Entonces, punto número 2. Para el servicio debe haber un lavamiento, un pago por la reconciliación y un lavamiento. Vamos al punto número 3. Avanzamos de Éxodo capítulo, retornamos a Éxodo 30, versículo 25. Bueno, desde el 22. Entonces, habló más el Señor a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siglos, y de canela aromática la mitad. Y bueno, narra varios ingredientes para hacer lo siguiente, versículo 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Y bueno, en pantalla tienen una corrección necesaria nuevamente. Como hablamos de las vestiduras, dice las vestiduras santas. Las vestiduras no son santas porque tienen algún poder especial, sino santas por aquel que es santo. Y lo mismo aquí con el aceite. El aceite no es santo porque se usen tales o cuales especies. El aceite es santo por el que lo mandó a preparar. Entonces, cuando dice santo, dice en realidad el aceite de la unción de Dios, ¿sí? Más propiamente traducido. El aceite de la unción de Dios, más que el aceite de la santa unción.
el aceite de la unción de Dios. Y ahí aparece la palabra, cuando nuestras Biblias traducen santa, aparece la palabra Kodesh. Y esta palabra Kodesh significa, está hablando de Dios o está hablando de nuestro Señor Yeshua. Por ejemplo, cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién es la santidad en persona? Dios. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Sin Dios, nadie va a poder ver a Dios. Y es lo que dijo nuestro Señor Yeshua. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hacemos ese reemplazo de palabra. En vez de decir aceite de la unción santa, decimos aceite de la unción de Dios. Entonces, este aceite de la unción de Dios, ¿qué función tenía dentro del servicio? Vamos a ver. Dice el versículo 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios. ¿Y quiénes eran los utensilios? Nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a estar cubiertos por aquella unción de Dios. Entonces ya les va sonando cuál es esa unción. Bueno, voy a seguir leyendo. El candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas de Dios, ¿sí? Vuelve a aparecer la palabra Kodesh. No solo santísima, sino que una vez que la unción de Dios repose sobre nosotros, ya dejamos de ser ajenos, sino formamos una unidad con Dios, ¿sí? Entonces los utensilios ya no son solo instrumentos, sino que después de ser cubiertos por aquella unción, pasamos a ser uno, como dice el Señor Yeshua, que ellos sean uno, como yo soy uno contigo. En primera de Juan 2:20 nos da la certeza de que ya tenemos aquella unción. Primera de Juan 2:20, y lo leímos la clase anterior. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Es lo mismo. Aquí está representado como un aceite y luego el Señor revela que es su misma mente, su mismo poder la que viene a residir con nosotros. Y ahora, cuando tenemos esa unción, los utensilios, es decir, nosotros ya dejamos de servir a la carne y a la ley del pecado y empezamos a dar un servicio de honra y gloria a nuestro Rey. Voy a abrir Efesios capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, instrumentos de Dios de nuestra vocación, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque somos unos solos. Dice, un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fidelidad, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, repito, después de que se paga un precio de reconciliación, se nos lava, la unción del santo o este aceite de la unción de Dios es la cobertura y el sello que impide que nos echemos para atrás. Es aquella cobertura que nos protege y nos guarda de tener los pensamientos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo nos llamamos después de recibir la unción del Santo? Voy a abrir otra vez Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o la unción del Santo, estos son hijos de Dios. No han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No que tengamos otro espíritu habitando en nosotros, sino habla de nuestra mente. La mente del Señor habla a nuestra mente y nos da esa seguridad y esa convicción de que somos salvos y que ahora somos utensilios. ¿Sí? Entonces, para finalizar esta situación, esta idea, dice Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de el Mesías. Cuando entendamos y cuando le veamos cara a cara, allí se habrá terminado la historia. ¿Sí? Entonces, punto número 3, para el servicio yo necesito estar cubierto con su unción, con su unción. 3 puntos básicos.
necesito el pago de su reconciliación, necesito que Él me lave y necesito que Él me cubra con el sello para que yo no vuelva atrás jamás. Así entramos al tabernáculo, ¿sí? Volvemos, a estamos en Éxodo 33 y aquí viene una parte muy importante también. Avanzamos al versículo 33 de Éxodo 30. Entonces, bueno, seguidos todos los pasos anteriores, pasamos a ser uno con nuestro Dios Yeshua. Y es lo que somos ahora, ¿sí? Pero aquí viene una regulación importante para este aceite de la unción. Dice, cualquiera que componga un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora nosotros conocemos la receta de cómo hacer este aceite. Sin embargo, esto no es que sabía todo el mundo, sino solo aquellos que lo prepararon. Y es prohibido eh, hacer una copia, aunque se consiga las mismas especies, porque no es del hecho del aceite, repito. No es que si yo fabrico un aceite voy a tener poderes, es Dios el que me da el poder. Entonces, bueno, aquellas propagandas de que esto es aceite traído de Jerusalén, es agua del Nilo, agua del Jordán, cosas por el estilo que venden, crean una idolatría, no a quien hace santa las cosas, sino al objeto. Entonces pienso que por ponerme aceitito, la favorita, voy a hacer algo. Y no es así. Y por eso está prohibido que a estos elementos santos, que son expresión de la santidad de Dios, salgan del tabernáculo, porque son para ese lugar y se hicieron una sola vez y no tienen que estarse replicando. ¿Y esto qué quiere decir en el sentido espiritual? Que no hay acción humana fuera de su santidad que me acerque al Padre. Yo no puedo conseguir la unción, yo no puedo fabricar en un laboratorio la unción de Dios y ponerme. No, eso solo se consigue cuando Dios quiere, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los aceites milagrosos y esas cosas por el estilo. No, no hay cómo. O sea, está prohibido por la Torah hacer alguna réplica o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, aquí desde el versículo 34, el Señor manda hacer el incienso. Y lo mismo pasa con esta situación. Dice, como este incienso que harás, no harán otro según su composición, te será cosa de la santidad. Sí, será cosa de Dios, expresión de Dios. Y cualquiera que haga otro incienso como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y ahora, ¿qué es el incienso? ¿Se acuerdan qué es el incienso? En Apocalipsis 5:8, las oraciones, nos dice lo siguiente. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, si dice que yo no tengo que estar haciendo oración, otro incienso o mezclarlo con otro incienso, quiere decir, con mucha humildad, que yo no puedo estar haciendo cadenas de oración con todo mundo, ¿sí? ¿Por qué? Ah, ya va. Cris, adelante, la pregunta. Buen día con todos, shalom. Sí, amigo, porfa, tengo una pregunta. Antes de que pases acerca de es el tema de la unción del aceite y eso, se me vino a la mente ahorita cuando, pues, no sé si ha pasado, bueno, yo he escuchado y en la iglesia cristiana pasaba que te ungían con aceite. No sé si eso tiene algo que ver con lo que acabas de mencionar, con el que obviamente no se use ese elemento como forma de, como que el aceite va a hacer algo en ti, ¿no? O sea, no sé si es como que se relaciona con eso o si eso tiene otra cosa que ver o no es el aceite, sino en lo que hacen, ¿no? Es el momento en que quizás oran por ti y pues he escuchado eso, ¿no? Y bueno, sí ha pasado, o sea, en mi contexto, ¿no? Sí, sí, amiga, muchas gracias por la pregunta. La manera de obrar de Dios es multiforme, así que ahora no voy a decir que alguien que haya recibido aceite y después haya sido sanado, no obró Dios en él, pero es como hablar en las lenguas de
a aquellas que eran trabalenguas, ¿no? Que se conocía como hablar en lenguas. El Señor dice que eso es para juicio. Entonces, si lo hicieron antes en el tiempo, no conociendo este mandamiento, pues el Señor tiene misericordia, pero no está bien, no está bien, porque ¿de dónde sacaron ese aceite? O sea, en el mejor de los casos tendría que ser el mismo aceite que con las mismas eh, i- ingredientes, con los mismos ingredientes que narra aquí, en el mejor de los casos. Y aún así, ¿por qué volver atrás? ¿Qué es mayor? ¿Cómo puedes superar el recibir la presencia de Dios en tu vida? De alguna manera no le va a ganar al Espíritu de Dios. Entonces, pues a la luz de la Torah, no es recomendable seguir haciendo esa práctica porque está prohibido. Sí. Entonces, eso, amiga. Vale, amigo, gracias. Gracias a ti. Claro, claro que sí, claro que sí. Pero teniendo en cuenta que no es el aceite la obra milagrosa, pues no es, estoy en pecado, deme poquito de aceite para que me cure. No, no, es así, Es el es el instrumento. Espíritu del Señor el que nos da poder. Que obre a través de un aceite, pues enhorabuena, es como el bautizo. El agua no me da la transformación de la conciencia, es del poder. El simbolismo que viene detrás, pues de sumergirme en el agua y salir de nuevo, es lo que vale. Pero el agua no me da poder, y lo mismo el aceite. Y ahora ya vemos la nueva regulación. No hay cómo replicarlo, no hay cómo hacerlo. Sí, mandamiento. Vamos a seguir. Sí, estábamos hablando de los inciensos que el Señor también manda que no hagamos otro. Cecilita. Perdón, Carlitos, que te interrumpa. Pero también en la palabra habla de que cuando estemos enfermos, que acudamos a los ancianos y que oren por nosotros y que nos unjan con aceite. Ujú. Y en esa parte, ¿cómo lo entendemos? Gracias, Cecilita. Justo me preguntaba Sandrita eso y le decía que primero no entender, sí, no pensar que es el aceite, el dióxido de cloro, ¿no? Que me pongo, me curo y ya, porque eso conduce a la idolatría, a pensar que es el aceite y no Dios. Y, y pues bueno, repito, en ese tiempo, por el contexto mismo de que todavía había el templo, se podía conseguir ese aceite, ¿ya? Y fabricado legalmente, digamos, hasta cierto punto, hasta antes de la muerte de nuestro Señor. Pero ya superado ese tema, no superado, actualizado con la muerte de nuestro Señor Yeshua, pues la unción del santo es la que prevalece, ya no en forma de aceite, sino en forma de su poder. Entonces, Pero igual nos podemos poner el aceite, Carlitos, pero ¿qué aceite? el de oliva, O sea, porque, de porque es poder puede, pero, como fue machacado nuestro Señor Yeshua, perdón, porque dice que ese aceite es machacado como fue machacado nuestro Señor Yeshua. lo que es O sea, es un importante es, instrumento, digo yo, en las manos del Señor al usar ese aceite, como decía la otra vez del hermano Alexito, cuando el Señor nos quiere sanar, aunque sea con un agua de manzanilla. claro, desde luego, eso Así digo. ya no se le usa como que es el aceite que sana, sino instrumento en las manos del Señor para sanar. Por eso dice que se llame a los ancianos a que oren y que le unjan con el aceite, porque es un instrumento en las manos del Señor, más no lo que el aceite me va a sanar, sino el poder de la oración con el que le unge el aceite. Claro, claro, eso sí. Lo que yo digo es que no me suena bien conseguir aceite, por más extra virgen que sea de oliva, y usarlo porque, Claro que sí, así es, de todas maneras así es, pero es lo que tenemos. claro, claro. Y repito, el Señor puede valerse de cualquier cosa y yo no voy a desmentir ninguna sanación ni ningún milagro porque yo no voy a limitarle a Él. El Señor Así sabe es, en su misericordia cómo actúa en cada uno. Pero así es.
a la luz de la palabra, y ya vamos viendo esto, ¿no? Entonces, Gracias, Papi. no, gracias a ustedes por sus aportes. Ahora sí, volviendo al tema de la oración y del incienso. Perdón, Carlitos, perdón, que molesto. No, adelante, adelante. Carlitos, el incienso sí, o sea, entendemos, ¿no? Que no es para el Señor, pero por decirle, si yo, o sea, bueno, yo nunca compré el incienso porque por hacer idolatría, digo yo no, por hacer idolatría, sino que póngase, hay inciensos de estos larguitos que son de rosas, que son de jazmín, o sea, yo compraba para aromatizar la casa. Eso ya no se puede hacer, Carlitos, o sea, o qué pasa con eso. No, pues para que huela bien, está bien, no hay problema. Es Sí, como ponerse un perfume, ¿no? No hay ajá, ningún problema, todo en orden en ese sentido. Ahora procedo a explicar cuál es lo que sí estaría mal. Entonces, muchas gracias de nuevo por sus participaciones. Nos habla de que el incienso son nuestras oraciones y dice que no se puede estar haciendo otro incienso porque el que le haga otro incienso, por muy parecido que sea, va a ser cortado del pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las oraciones, si no están guiadas por la unción del santo, porque repito y como dije al principio, nosotros no sabemos orar como conviene y por eso el Espíritu clama a través de nosotros. Si nos podemos orar como un musulmán, así en un sentido ecuménico, vamos a estar clamando a otros dioses. O en un sentido normal, ¿no? O sea, no normal. Alguien que diga que cree en el Señor Jesucristo, pero no quiere cumplir los mandamientos porque no quiere y está empecinado en ello. Tengamos cuidado, no vaya a ser que terminemos pidiendo a la Trinidad allí en plena oración, y eso sería levantar un incienso extraño. Entonces seamos celosos también del incienso que debe levantarse. Y esta justicia tiene que ser cumplida, y como tienen en pantalla, el ser estrictos con estos procedimientos no es de orgullo, sino que garantiza la lejanía de la maldad. Por ejemplo, cuando Pedro le decía a Yeshua que no se muera, ¿qué le dijo él? Gracias por preocuparte por mí. No, le dijo, aléjate de mí, Satanás. Es otra ocasión de tropiezo. Y es porque por más bonito que suene y más buena intención que sea, están unos procedimientos levantados para que los cumplamos. Y pues tiene que cumplirse y eso nos lleva a la siguiente, bueno, me adelanto un poquito, no a la siguiente idea, pero nos dice que toda nuestra manera de vivir sea santa, toda su manera de vivir, y que mantengamos nuestra buena manera de vivir delante de los gentiles. Y esa buena manera de vivir va a ser cumpliendo sus mandamientos, aunque a veces suene, va a sonar un poquito grosero y de pronto llevar hasta la contienda, pero ese es el precio, a veces. Sí, pero repito, no les estoy incitando a que vayan a insultar a nadie, ni que ya no oren con nadie, pero tengamos cuidado. Repito, no vaya a ser que por el hecho de obrar bien terminemos orando o levantando un incienso extraño y diciendo cosas que no valen. Por ejemplo, recientemente hicieron un evento de clamor por el Mesías, algo por el estilo mundial, pero en aquel evento no confesaban el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Yeshua. Están pidiendo que venga el Mesías, sí, pero no quieren que venga Yeshua, quieren que venga uno como él. Entonces, eso es incienso extraño, porque no quieren reconocer al Señor, que ya vino. Eso lamentablemente es así, aunque se vea bonito, aunque sea reconocido por todo el mundo, aunque tenga una buena causa, si no reconocen al único y soberano Dios que es nuestro Señor Jesucristo, no están entrando por la puerta. Y el que no entra por la puerta, pues ladrón y salteador. Ese es un buen ejemplo del incienso extraño. Aunque sea muy hebreo, muy todo judío ahí, pues no va y no se puede, porque es nuestro Señor Yeshua el que nos da la guía. ¿Sí? Entonces, bueno, avanzamos. Éxodo 31. Entonces, todos los requisitos para servir en el tabernáculo y ahora desde allá arriba le dice quiénes van a ser los encargados de realizar todos o poner en manifiesto el diseño del tabernáculo, de las vestiduras, de las piedras, de los engastes, de las joyas y llama a Bezalel y a Oholiyab.
el uno de la tribu de Judá y el otro de la tribu de Dan. Entonces, ¿qué es importante? Estas dos personas iban a replicar el cielo en la tierra. Iban a replicar elementos que nadie jamás había visto nunca, nadie tenía dimensiones, nadie tenía experiencia, iban a ponerlo aquí en la tierra, iban a traer un pedazo, vamos a decirlo así alegóricamente, del cielo y lo iban a construir aquí en la tierra. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? A que debemos tener cuidado de buscar talento en el mundo para las cosas de Dios. Las cosas de Dios solo tienen que ser hechas y solo pueden ser hechas por el poder de Dios. Y alguna vez le escuchaba a Joseph que decía que cierto grupo de alabanza se había presentado en algún concierto, pero que el baterista había fallado y habían llamado a un baterista muy experimentado del mundo. Y pues que justo en ese momento habían pedido que cuenten los testimonios. ¿Y qué iba a decir el baterista? Que toca muy bonito, seguramente, que se sabe todas las notas, toda la maravilla. Sí, pero ¿qué es lo que hace valioso la ofrenda delante del Señor? Que sea a través de su unción, a través de su poder. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo Él sea glorificado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? De pronto Moisés, así vamos a poner el ejemplo extremo, podía irse a Egipto, a Babilonia y buscar a los mejores artesanos y levantar un templo muy bonito. Pero no, llamó a Bezalel y a Oholiyab porque fue Dios quien les levantó la cabeza y quien les dio las medidas exactas. Y eso es tan increíble porque Moisés está recogiendo el oro y Bezalel le dice, hasta ahí nomás, con eso es suficiente. Y cuenta la Torá que ni faltó ni sobró. Entonces, una persona sabe la medida de algo cuando lo hace varias veces. Por ejemplo, para hacer el arroz. Dice, con 3 cucharas me sale tanto de arroz. Pero usted hace por primera vez un tabernáculo, dice, no, con eso es suficiente. Eso es poder de Dios, sabiduría suprema. Entonces, bueno, estas ventajas que nos da Dios, nos hace responsables a sí mismo de no hacer réplicas, de no estar anunciando, de no estar comerciando de alguna manera con lo que tenemos, con lo que nos ha sido revelado. Por ejemplo, Pablo, al fin, pudo entender cuando está narrando en Hebreos 9 o 10 los elementos del tabernáculo, dice, de las cuales cosas no es posible hablar ahora en detalle. No sé si se acuerdan. Y me preguntaba, ¿por qué no puede hablar en detalle? Bueno, por esta situación, secreto sagrado, ¿sí? Entonces, no hay cómo. Ahora tenemos la ventaja de que quedó escrito y pues bueno, hay que ser responsables también, ¿ya? Vamos a avanzar hasta el versículo 12, donde habla del día de reposo. Habló además el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por sus generaciones. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Esta palabra o este mandamiento de guardar el día de reposo es de los que más se repiten en la Torá. Se repite antes de Éxodo 20, no se repite, se anuncia antes de Éxodo 20, se vuelve a anunciar después, se repite en el resto del Pentateuco y sin embargo es el más desprestigiado y el más aminorado y el más atacado. Fíjense que no robar sale muy poco, si no es una vez, y nadie está diciendo hoy voy a robar a ver cómo me va. Pero con el día de reposo, de pronto nos damos ese lujo. Hoy voy a faltar al día de reposo porque estoy ocupado. Y, y ya, y a pesar de que es el más repetido o uno de los más repetidos, es el, repito, más aminorado o el que más se le tiene a menos. Y eso, ¿por qué? Porque no va conforme al mundo. Por ejemplo, no robamos porque la ley del mundo dice que el que roba va a la cárcel. Pero sí saltamos del día de reposo porque hay que trabajar o algo por el estilo, ¿no? Y no quiero juzgar a nadie con las ocupaciones que tenga. Hablo de casos extremos donde no guardan nunca. Yo sé que hay ocupaciones que a veces salen de las manos. Repito, no voy a juzgar a nadie.
Todo es delante del Señor. Yo no estoy diciendo que ahora nadie guarde el Shabbat ni nada por el estilo, sino hablando de casos extremos, ¿sí? Entonces, la situación se pone grave y preferimos saltarnos este mandamiento o pensar que es un chiste y no hacerlo. Sin embargo, esto, como acabamos de leer, es una señal, una evidencia de que hemos pasado por todos los anteriores procesos de lavado, de el pago de la reconciliación, de que tenemos unción, es una señal de que Él está en nosotros. ¿Y esto qué? Para conocerlo, para que sepamos que Él es Dios. Ahí está nuestro encuentro personal con Él, en el Shabbat, en su descanso. ¿Para qué es este día? Este día es para olvidarme de todo aquello que necesito en los 6 días anteriores. Y solo un día es para la dedicación completa a la Torah. En Mateo 6:26 dice que miremos a los pájaros, que no están murmurando, no están diciendo, ¿por qué no crees y por qué no tengo comida? Aceptan lo que Dios les da. Y dice, no hará más por ustedes, hombres de poca fe. Y repito, no estoy juzgando a nadie, repito, simplemente hay que tenerlo en claro, ¿sí? Entonces, el problema del día de reposo no es la provisión, no es que me falte provisión, sino más va ligado a la rebeldía humana, porque en la cuarentena el Señor dictó Shabbat obligatorio para todos. ¿Y eso qué causó? En muchos, tener ganas de salir corriendo a trabajar. En muchos, digamos así, el remedio fue peor que la enfermedad, pero no es que Dios haya fallado, sino que Dios pone en manifiesto a través de circunstancia que no es de Él el que le falta voluntad para que cumplamos los mandamientos. Él manda una pandemia y todos a guardar el Shabbat. Lo que deja en evidencia esta pandemia es que el mundo va a buscar la manera de seguir pecando, así no tenga oportunidad para hacerlo. Entonces, no es tanto la provisión, sino la rebeldía que está en nosotros y que solo puede ser quitada con Él, con el poder de Él. Entonces, este día son 24 horas de tener la cabeza levantada. Y no lo hablo en el sentido literal, sino de tener fija la mirada en las cosas que no se ven. Este día es para eso. Ahora que hay ocupaciones, que hay circunstancias que se escapan de las manos, todo eso, desde luego. Y por eso dice 6 días trabajarás, es que el Señor no está llamando a la vagancia o a que dejemos nuestras tareas. También tenemos que ocuparnos del sustento y pues si no hay cómo, eh, al menos tenemos que sentirnos, vamos a esta palabra, incómodos con aquella situación. El llamado aquí es no acomodarse a no guardar el día de reposo, sino hacer todo cuanto esté a mi alcance para guardarlo. Y si no está funcionando, preguntarse por qué. ¿Sí? ¿Por qué estoy llegando a este extremo de no poder guardar los mandamientos? De no poder porque no puedo. ¿Sí? Entonces, miren la prevalencia del día de reposo. Voy a seguir leyendo. Así que guardarán el día de reposo porque es santidad, es Dios, es la expresión de Él a ustedes. El que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en Él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales entre mí, es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días, dice el Señor, los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, esto es cada uno. Nadie va a exigir a nadie por qué no guardas. De pronto, una exhortación sí, pero el llamado es a que no nos acomodemos a vivir la vida porque sí y a pasar el día de reposo porque sí, voy a la iglesia, me siento y ya con eso cumplí el día. No, es más allá, y eso solo nos puede dar Dios. Que si lo llamamos delicia, Él nos dará de comer de la heredad de Jacob. ¿Y qué comió Él? Producto de esa comida que Él recibió, tuvo la visión de la escalera del cielo, ¿no? Tuvo ese encuentro con Dios. Entonces, eso por aquí. Avanzamos hasta el versículo 32, capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes dijeron? Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué vemos aquí? El Señor había dado la provisión cuando salieron de Egipto para que le levanten ofrenda a Él para, el diseño, para levantar el tabernáculo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que la humanidad, no me autoexcluyo porque desde luego soy humano, pero me autoexcluyo en el sentido de que pues ahora tenemos el sello de Dios, ¿no? Entonces, la humanidad no sabe qué hacer con lo que Dios le da más que pecar. Y es lo que vemos todos los días y lo que vemos con el planeta Tierra. Todo lo que busca el ser humano es usufructuar de la creación para alcanzar sus propios fines. Y aquí es lo que hizo con Aarón. Él no tenía la unción de Dios, todavía no estaba consagrado. Entonces, ¿qué vemos? Que el humano pone play al cerebro y ese play solo dirige hacia el pecado. Entonces, es interesante porque la palabra fundición no aparece antes en toda la Torah, sino que hace su primera aparición. Entonces, ¿de dónde aprendió? ¿Por qué se le ocurrió hacer una fundición? ¿Y quiénes dijeron Israel, estos son tus dioses? Ahí está claro quién operó y quién dio ese conocimiento. Así como Dios da el poder para traer el diseño del cielo a la tierra a través del tabernáculo, el enemigo da la inteligencia para sembrar su destrucción en el mundo. Y es lo que pasó aquí. Dio un diseño de un toro de fundición y le dio la habilidad a Aarón para hacer. Porque repito, esta palabra fundición no sale antes en la Torah. Y aquí encontré bueno, antes de eso, vamos a decir el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. O sea que Aarón nunca dejó de pensar que estaba sirviendo a Dios, sino que pensó que a través del becerro le estaba honrando. Y esto es la evidencia de Satanás. Y encontré una frase muy buena del señor Jared Wilson, que tiene un libro, El Evangelio según Satanás. No voy a recomendarlo, solo vi la frase. Satanás no es solo un maestro del engaño, sino también un maestro de la desviación. Él no te dice directamente que desobedezcas, no. Él te distrae y pone reparos, redirecciona. Entonces aquí Aarón no le hizo que confiese que el enemigo es Dios de él. Le hizo creer que estaba sirviendo a Dios a través de un becerro. Y eso es la idolatría, básicamente. Creer que estamos sirviendo a Dios de la manera en que a nosotros nos conviene, con el diseño de Satanás. Y es lo que él ha estado haciendo toda la existencia de la creación. ¿Ya? Entonces, en el versículo 6 dice lo siguiente, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esa palabra regocijarse no es que estaban muy alegres, sino que se levantaron a burlarse, a hacer bromitas pesadas, a blasfemar y a sobrepasarse ya. Entonces, aquí en este punto ya se consumó el diablo, puede haber dicho consumado es porque desconfiguró al pueblo. Hasta antes de este versículo, el plan de que todo Israel sea sacerdote estaba intacto, todos seamos sacerdotes. A partir de este momento, se da la desconfiguración y Leví queda como la tribu prototipo para todos. Entonces se desconfigura el plan de Dios. Bueno, no se desconfigura porque sería como que, ay, no, se me fue. Pero pasa lo que tiene que pasar fuera del poder de Dios y Leví queda como lo que debía ser todo Israel. ¿Sí? Entonces, bueno, ajá, otra vez, ya se venía efectuando un plan de reconstrucción y Satanás lo que quiere hacer, él sabe que no puede detener, pero lo que él sí puede es retrasar. ¿Sí? Entonces, bueno, me gané un poquito de tiempo haciendo que Leví sea sacerdocio. Ahora,
Ahora estamos siendo lo que debía pasar, es decir, todos somos linaje de sacerdotes, ahora, porque la unción está en nosotros. ¿Sí? Se cumplieron todos esos pasos en nosotros, ¿ya? Antes solo en Leví, y bueno, se actualizó el sacerdocio y tenemos todos los privilegios. Entonces, en el resto del capítulo 32 sucede que Moisés pregunta, ¿quién está para el Señor? Leví se levanta, eh, eliminan el rastro del pecado, este becerro se va al agua, las cenizas y hacen beber de esa agua a Israel. Y bueno, es curioso, no puedo comentar nada porque pues, no lo sé, pero seguramente tendrá alguna implicación muy interesante. Y bueno, llegamos hasta el versículo 33. Bueno, antes, en el versículo 14 de Éxodo 32, dice, entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había hacer a su pueblo. Y esto es curioso, porque si lo leemos así a breve rasgos, decimos, Moisés le exhortó a Dios y le hizo que se arrepienta. O sea, que Dios iba a pecar y se arrepintió. Qué genial Moisés, cómo le hace arrepentir a Dios. No, nada que ver, nada que ver. Ya hablamos que el arrepentimiento es la consolación. Entonces, el Señor se consoló del mal que había de hacer al pueblo. ¿Por qué se consoló? Dijo, no, yo sé la obra que tengo preparada con ellos. Entonces, sé que ahora han tropezado, pero yo sé a dónde voy a llegar con ellos. Se consoló, no se arrepintió. ¿Cómo se va a arrepentir? Y más por obra de un humano. ¿Cómo un humano le puede hacer arrepentir a Dios? Entonces, cuidado con esos pequeños detallitos. Entonces, bueno, todo eso sucede en el capítulo 32 y quiero centrarme ya para terminar en el capítulo 33, versículo 12. Y dijo Moisés al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta palabra presencia específicamente es mi rostro irá contigo. Y es la promesa del Señor de que Él se iba a manifestar con nosotros y a través de Él iba a llegar el descanso. Entonces está diciendo a Moisés, mi rostro irá contigo y eres lo que te dará, es el que te dará descanso. Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque a lo largo de este año damos testimonio de que el rostro del Señor ha estado con nosotros. Y en medio de pruebas y situaciones adversas, muy tristes y dolorosas, hemos obtenido el descanso del Señor. Y es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11. En medio del dolor que todos pudimos haber pasado por el virus mismo y todas las situaciones, la ventaja de tener la unción del Santo es lo siguiente, dice Pablo. Ahora me gozo no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo que hayan sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos se han mostrado limpios en estos asuntos. Entonces, las diversas pruebas que hemos tenido a lo largo de este año han sido solo para que su gloria sea más manifiesta en nosotros. Ya. Las, las pruebas que tenemos producen un cada vez mayor peso de gloria. Y si vemos aquellas circunstancias pasadas, repito, lo único que ahora las reconocemos es como una bendición, ¿sí? Y agradezco mucho al Señor que haya enviado esta pandemia porque cómo ha hecho crecer al cuerpo de Dios, cómo nos ha hecho madurar a todos y cómo nos ha permitido dar el siguiente paso en cuanto al servicio. Y qué maravillosa manera que tiene Dios de trabajar. A través de esa circunstancia que para muchos fue terrible, bueno, para todos fue terrible, a nosotros nos produjo tristeza según Dios. Y esa tristeza derivó en frutos del Espíritu.
Y la pregunta de antes, ¿quién nos podrá separar del amor del Mesías? Para ya terminar, una pandemia, un gobierno humano, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en el Mesías, Yeshua, Señor nuestro. Entonces, las circunstancias adversas que hemos vivido no nos han alejado de Dios. Al contrario, estamos aquí precisamente hoy para dar testimonio de que más bien ha mantenido nuestro rostro en alto. Y finalizo con el versículo que finalicé el anterior año, Lucas 21-28. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán liberados. Entonces, cada año que pasa, esperamos que ya sea el último y que ya venga nuestro Señor a rescatarnos. Mientras tanto, Él ha prometido que su rostro va con nosotros. Y en virtud de eso, nuestra cabeza se mantiene levantada. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, en eso hallemos el ánimo para las rodillas paralizadas y los brazos caídos. En que el Señor prometió y Él lo va a hacer. Y Él va a restaurar todas las cosas al punto de partida. Aunque la situación fuere tan mala, aunque no se viera esperanza, que aún no está tan grave, pero ya va pintando hacia ello. Entonces, con eso terminamos el estudio de hoy, hermanos.